Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Posteriormente lo que pasa es esta primera parte en la que entramos ahora, ¿vale? En la que ya aparecen unos piratas muchísimo más maduros, con un cambio de imagen bastante llamativo. De hecho, ahí, en esta foto que veis ahí, solo se ve a dos de los integrantes del grupo rapados, ¿vale? Pero en el momento de grabación de ese primer siguiente disco, o sea, de ese siguiente disco a Quiero hacerte gritar, y el que realmente podríamos considerar el primer disco de verdad de los Piratas, ya con una personalidad marcada y ya realmente interesante, o empezando a ser interesante, que es el Poligamia, del que vamos a hablar a continuación. Pues al principio de la grabación de Poligamia, todos los miembros, todos los integrantes de los Piratas se raparon el pelo al cero. Querían hacer un cambio a todos los niveles y bueno, pues decidieron tirar por ahí. Y como veis, pues algunos siguió rapado un tiempo, hasta incluso las fotos de promoción del propio disco. Daros cuenta también que los procesos de grabación no eran tan rápidos como son actualmente. Y aquí, del primero que vamos a hablar, va a ser del productor. Vale, el productor de todos estos discos que vamos a hablar a continuación, de la primera parte y el primero de la segunda parte, son obra de Juan Luis Jiménez. Juan Luis Jiménez era el guitarrista de Presuntos Implicados. Seguro que todos y todas los que tengáis más de 30 años, ¿vale? Porque todos y todas a lo mejor no, conocéis a Presuntos Implicados. Vale, Presuntos Implicados es una de esas bandas que en el pop rock español, y aquí sí que hablo más de pop que de rock, lo petaron bastante, o sea, estuvieron bastante... Dice por ahí Carmen que sí, claro. Sí, es que me parecería muy raro que no todos conocierais a Presuntos Implicados, incluso gente joven, y Presuntos Implicados pues estuvieron en lo más alto de las listas mogollón de tiempo, en mogollón de listas de estas, de los 40 principales, de Cadena 100, de las radios comerciales en todo momento. Si no me equivoco, también tenían contrato con Warner, o sea que de ahí creo que pudo venir esa colaboración, de ahí pudo generarse esa colaboración. Y bueno, es que para que os hagáis una idea, pues Juan Luis Jiménez es productor de todos o prácticamente todos los discos, los trabajos de estudio de Presuntos Implicados. Y también puse ahí dos reseñas que me llamaron la atención buscando así un poco de documentación sobre otros trabajos de Juan Luis Jiménez, que son, por ejemplo, el disco debut tanto de Efecto Mariposa como de Conchita. Creo que este es el disco de debut de Conchita, no estoy seguro, pero de Efecto Mariposa, pues exactamente ese. Y bueno, Presuntos Implicados también me sorprendió al documentarme que Presuntos Implicados siguen activo. La cantante Sole dejó el grupo. Sole Jiménez me parece que también es, no sé si, ahí sí que no me documenté, no sé si es la hermana de Juan Luis Jiménez, pero Sole dejó el grupo, abandonó el grupo. Sí, tiene una voz preciosa. De hecho, me gustaría enseñarla, pero canta en una canción que lo hablaremos a continuación. Canta en una canción con Piratas y, jope, es que es una delicia de voz, la verdad. Sí, eres su hermana. Gracias, Carmen. Gracias por... ¿Ves? Siempre viene bien tener gente en el chat que parece que está sola, Carmen, pero que se agradece muchísimo que aporten. O sea, tener a gente en el chat que sabe de lo que hablamos mola un montón, la verdad. Pues bueno, Presuntos Implicados siguen activo, cosa que no sabía, pero cambio de cantante, ¿vale? Tenemos la foto aquí abajo. Si estáis con el móvil, pues a lo mejor no la veis. Tendría lógica, pero os la puedo ampliar así 2 segundos. Ahora está con esta cantante de aquí. De hecho, vemos a un Juan Luis Jiménez que de repente parece que el Photoshop le ha quitado todas las arrugas de la cara de una forma maravillosa. Y me hace bastante gracia porque, no sé, es que parece muy joven y es que parece más mayor en esta foto de aquí, que tiene mucha peor calidad, por cierto, esta foto. Pero es que, ya os digo, o sea, el Photoshop hace maravillas. De hecho, también esta foto parece más mayor. No me fastidiéis. A ver, Juan Luis Jiménez, ¿qué te has hecho en la cara o qué te ha hecho el Photoshop? Vuelvo a decir. Pues este es el productor, Juan Luis Jiménez,
que produce tanto Poligamia como Manual para Fieles, de los que hablaremos a continuación, como el siguiente disco, que es Ultrasónica. Pero en la primera parte pues tenemos eso, tenemos Poligamia por un lado. Bueno, no sé si tengo aquí, dejadme comprobar. Vale. Nada. Continuamos, perdonad. Vamos con Poligamia, como os decía. Y me fui para atrás. Poligamia, lo tenemos aquí. Es un disco que ya sale en 1995. Esta etapa de la que vamos a hablar es entre 1995 y el 2000, más o menos, aproximadamente, o el 99. Y como vemos ahí, pues ya empiezan a aparecer canciones increíblemente míticas de Piratas. Una de ellas, y probablemente la más importante, por lo menos de este disco, y probablemente una de las 2, 3 más famosas de la historia de Piratas, aparece aquí, es Promesas que no valen nada, que seguramente todas conocéis. Pero bueno, después hay también canciones muy buenas y muy conocidas, como El mundo de Wayne, por ejemplo. Y bueno, pues es un disco medianamente interesante, que empieza a denotar ya toda la esencia de Piratas. Creo que el cambio de productor se notó un montón. Creo que ellos también, por lo que dicen en el documental, vienen con los deberes ya muchísimo más hechos. Qué maravilla esa genial, que diría Iván. ¿El qué diría Iván? ¿Que es genial Promesas? Pues eso, hay un cambio realmente de sonido muy importante, y mucho es debido, pues yo creo que tanto al cambio de productor como también a que, como se dice en el documental, empieza a haber un trabajo de la banda para llegar a nuevos sonidos, para trabajar loops, para trabajar diferentes maneras de trabajar con la guitarra. Creo que hay una evolución en muchísimos aspectos, e incluso en la capacidad de riesgo, por así decir, que empieza en este álbum, que empieza en Poligamia. Y yo creo que, pues eso, una de las puntas de lanza de este disco es justamente ese Promesas que no valen nada. Una canción que a día de hoy consideramos un hito, pero que, según el propio Iván, fue gracias única y exclusivamente a las radiofórmulas. Y ahora os voy a poner un fragmento de una entrevista de Iván en la que habla un poquito de esto. Os cito textualmente. Nosotros llegamos a sonar en los 40 principales desde el principio, lógicamente estando con Warner, ¿vale? Es una historia que me hace mucha gracia y que la llamo la historia de Promesas que no valen nada. Cuando hacemos Promesas es el año 95. A Warner y a los 40 principales les encanta. Y lo ponen a morir, pero no le gustó a nadie más. Y no lo compró nadie. 5 años más tarde hicimos un recopilatorio y volvimos a sacar Promesas. Y volvió a no gustarle a nadie. Y los 40 la apoyaron y la ponían todo el rato. Después, cuando Piratas nos separamos, pusieron de nuevo Promesas y Años 80, y ambas se convirtieron en canciones míticas. Pero es una cuestión de defunción. La defunción de uno hace que su obra sea magnificada. Pasaron 10 años para que Promesas se reconociera. Decía Carmen que el mundo de Wayne, sí, es que el mundo de Wayne mola un montón. Pues eso, esta es la versión de Iván Ferreiro, que lo extraje de una entrevista que hizo para GQ, para la revista GQ. Y bueno, ¿qué es eso? Creo que además resume perfectamente lo que ha pasado a lo largo de toda la trayectoria de Piratas. Hoy en día, pues 30 años después de toda su discografía, o 20 años después de incluso su ruptura, porque han pasado 20 años, o casi 20 años, 18, creo que 18 años de la ruptura de Piratas, pues estamos hablando justamente de que ahora mismo creemos que es una banda mítica, que es una banda grandiosa, que debió de llenar absolutamente todo. Pero esta banda sí que la ponían muchísimo en los 40 principales,
pero lógicamente, y volvemos a hablar de las discográficas que están detrás, esto es gracias a que Warner ponía dinero para que sonase en los 40 principales. Por mucho que le guste a los 40 principales algo, a veces no se pone, y eso es algo que todas y todos deberíamos de saber. Ponen más al que paga más, y es número uno el que paga más. Esto creo que es un secreto a voces y creo que lo ha dicho muchísima gente y muchísimos locutores, pero es una realidad. Es igual que las listas de ventas de discos en los últimos años, antes de que ya se siguiera directamente el streaming, o prácticamente el streaming entrara dentro de las listas de ventas también era un concepto que estaba completamente inflado, ya que si el Corte Inglés, por seguir diciendo marcas, Corte Inglés, Carrefour, Continente, lo que sea, vendía tu disco, todas las copias que estuvieran en la tienda ya estaban consideradas vendidas. Es decir, el Corte Inglés, por ejemplo, había comprado pues 100.000 copias de un disco, vamos a poner pues Los Piratas, cualquiera de estos, y entonces eso ya computaba esos 100.000 discos que estaban en las tiendas del Corte Inglés, ya computaban como discos vendidos. Entonces, como veis, hay una trampa que es cuánto creen que van a vender, y después ya se verá si es real esa cantidad que se va a vender. Pero a nivel de listas de ventas ibas directo al número uno. Entonces todo esto es bastante apañable y bastante trampeable. Pues Los Piratas no tuvieron el éxito que yo creo que se podrían haber merecido. ¿Por qué? Y esto creo que es un titular que se ha visto en muchísimas entrevistas a lo largo de su historia, y aún se le sigue diciendo a Iván Ferreiro en muchísimas entrevistas, que es que era una banda demasiado moderna o indie, o pues sí, sonaba demasiado independiente o sonaba demasiado diferente para ser mainstream, y dentro de la escena independiente, dentro de la escena alternativa que podía haber en España, Los Piratas sonaban demasiado mainstream. Quizá también porque es que los ponían en muchos momentos en los 40 principales, entonces eso es pues completamente no sé, definitorio de su trayectoria musical. Como os digo, esto es la historia de Promesas, una historia que realmente ganó, como pasa con muchos artistas, tras la ruptura o fallecimiento del artista, y por eso me parece que la mejor definición es la que utiliza Iván en este texto, que fue una cuestión de defunción y poco más. Pero sí que es verdad que todas y todos los que vivimos en aquella época hemos escuchado 1800 veces Promesas en la radio. En la radio y en la tele también, o sea, ojo. Y el siguiente disco es Manual para Fieles. Manual para Fieles probablemente es el disco que más singles de Piratas, de Los Piratas, tiene por pista, o sea, por metro cuadrado, por minuto de disco. En este disco encontramos Fecha Caducada, encontramos Mi Coco, encontramos M, encontramos Mi Matadero Clandestino, encontramos Te echaré de menos, Canción para Pris, Tan fácil, canciones que yo creo que han marcado un antes y un después en la discografía de Piratas. Probablemente siguieron sin vender increíblemente demasiado, pero este disco, los que somos fans de la trayectoria de Iván Ferreiro o de Piratas, vemos que este disco, muchas de estas canciones han ido siendo recuperadas por el propio Iván en su setlist, y toca más de una, más de dos y no diría más de tres, pero Mi Coco, por ejemplo, y Fecha Caducada ya las escuché en un par de directos, Te echaré de menos también uno, Tan fácil me parece que también, y M pues también ha sonado bastantes veces. Me da rabia Mi Matadero Clandestino, que nunca la he visto en directo. Bueno, yo no he visto nunca en directo a Piratas, desgraciadamente, y es de esos grupos que me encantaría que volviesen, o sea, que hiciesen una gira. Sé que por razones obvias, que hablaremos hacia el final del monográfico, es algo muy complicado que suceda,
muy, muy complicado. Pero es verdad que Piratas tiene un sonido brutal e incomparable y no digo que Iván Ferreiro no pueda hacerlo en sus directos, pero tiene más gracia si es con la experimentación que fue acaparando Piratas, más allá de lo que está haciendo actualmente Iván Ferreiro, que también me gusta muchísimo y hay muchísimas cosas que me flipan, y creo que también hay un trabajo de experimentación muy grande, pero más tapado que en Los Piratas. En Los Piratas, sobre todo en la segunda parte, de la que hablaremos a continuación, vamos a ver que es descomunal. Y como dice Carmen en los comentarios, falta gente, y por eso una gira de vuelta, una gira de Piratas, me parece bastante complicado, aunque solo sea por probablemente respeto, y también porque Iván Ferreiro está tocando las canciones de Piratas en solitario. De hecho, aquí voy a hacer una pequeña pausa, además de para poneros música, para poneros alguna de las canciones del directo que quería poneros. Por cierto, voy a buscar el directo aquí. Vale. Quería mencionar que, claro, o sea, mi plan ahora es hacer más adelante un monográfico o 2 monográficos sobre la discografía de Iván Ferreiro. Voy a dejar un tiempo entre este y el primero que haga de Iván Ferreiro, o el que haga de Iván Ferreiro, pero también me parece una figura indispensable a hacerle un monográfico de toda su discografía. También os digo que hice un pequeño monográfico hace un tiempo, al principio del canal, por si estáis viendo, sois nuevos o no seguís el canal desde hace muchísimo. Hice uno sobre cómo Iván Ferreiro se enfrenta directamente con la cultura pop en muchísimas de sus canciones. Y esto es simplemente, pues hice un monográfico sobre una cantidad más o menos razonable, no digo todos, ni mucho menos creo, de easter eggs o huevos de Pascua que ha ido dejando en sus canciones, que hacen referencia a películas, a libros, a cómics, a cualquier aspecto relacionado con la cultura pop, y que me parece algo muy interesante y muy curioso de toda la discografía de Iván Ferreiro, tanto con Piratas como en solitario, porque me parece que deja como eso, pues pequeños huevos de Pascua, como pequeñas referencias que te hacen ahondar un poquito más en la canción, en el mensaje de la propia canción, o en descubrir algo que puede gustarte. Habla, pues, Blade Runner. De hecho, antes aquí hablábamos de Canción para Pris. Pris es una de las replicantes de Blade Runner, y después tienen Promesas de que no valen nada, tienen versos directamente que hacen referencia a Blade Runner, como lágrimas en la lluvia, como lágrimas en la lluvia se irán, que es una frase muy mítica de Blade Runner. Y bueno, me parece súper interesante. Entonces, este monográfico en Twitch ya no lo podéis ver, pero en el canal de YouTube de Turbulencia Squawk podéis echarle un vistazo. Y mira, ahí me dice Carmen, ayer hubiese cumplido años Rutger Hauer, que es el otro replicante, que falleció recientemente, además. No sé si en 2021 o en 2020, pero bastante recientemente. Y como os digo, tenéis ese monográfico, por si queréis echarle un vistazo, en el canal de YouTube de Turbulencia Squawk, al que voy subiendo con toda la calma del mundo, pero toda la calma del mundo, voy subiendo algunos de los monográficos que vamos realizando aquí, o por lo menos los que tienen cierta miga. Si un día hago una chorrada de tier list, o hablo de noticias, o hablo de novedades, o escuchamos un disco, pues eso no lo subo, pero monográficos sí. Exactamente, el replicante que recita el poema. Pues eso, voy a poneros música, como os decía. Os voy a poner Fecha Caducada, en directo, uno de los temazos de este disco de Manual para Fieles, y con el que se abre prácticamente el disco, y seguimos hablando.
cosas como esa del final es por lo que me encantaría y me fliparía muchísimo ver a los Piratas en directo. Me parece que tienen un nivel de rock y como dice por ahí Manda Carallo Carmen, que suena increíble. Decías también lo del poema de Rimbaud, no sé si pronuncia así, de Rimbaud, de Blade Runner, de Promesas que no valen nada, de todo esto, que por curiosidad, o sea, porque también me gusta bastante el cine. Esa escena en teoría es improvisada por el propio actor que como decías anteriormente, que me estoy liando, que como decías anteriormente, pues decía esa frase justo antes de morir, es completamente improvisada en teoría y tal, pero bueno, hay también mucha gente que dice que es improvisada, pero estaba todo maquetado. Pero sí, está sacada un trocito de todo lo que dice de un poema de Rimbaud. Y Blade Runner es una de las películas que siempre ha dicho Iván Ferreiro que es de sus favoritas, y ya os digo, hay como mínimo 2 o 3 referencias en varias canciones de Iván Ferreiro a Blade Runner, y seguramente haya alguna más que se me ha pasado. Pero bueno, qué peliculón. Después también os quería decir que aún no he acabado con este disco, aún me quedan algunas cosas. Que sí que está ahí. Vale. La escena, o sea, el guión original. Dice Carmen que si lo lees, la escena está ahí. Sí, peliculaza. Bueno, yo no soy defensor aférrimo de que Blade Runner es la mejor película de ciencia ficción. Aquí ya me meto a opiniones personales. Que si lees el poema, que es tal cual. Vale. Vale. Pues eso, pero... Es que me lío. Pues eso, no soy defensor aférrimo de Blade Runner, pero sí que entiendo que rompió con todo en su momento y contextualmente es una peli que cambió las paredes en las que estaba encerrada la ciencia ficción, y me parece una peli fundamental. Pero no la considero la grandísima. Claro, cambió la estética, como dices, pero no la considero la grandísima película de ciencia ficción, por así decir. Hola Carlos, ¿qué tal? Pues mira, hoy estoy hablando de piratas, de vida y obra de piratas. Viene ahí abajo en el tema si tocas la pantalla, no sé. Vamos a hablar de Piratas, el grupo Origen de Iván Ferreiro. Y bueno, pues un poco toda su discografía y conocerlos un poquito más de cerca. Estamos... ¿qué canción va de Blade Runner? Pues por ejemplo, Canción para Pris, perdona, perdona. Lo de los piratas lo veía evidente, pero a lo mejor no conocías a Piratas. ¿Quién no conoce a Piratas? A lo mejor eres de lejos y puede ser que no, que no recuerdo si eras de fuera. Pero pues hablamos de Promesas que no valen nada, que tienen versos literalmente basados en una frase que se dice en Blade Runner, que es la de como lágrimas en la lluvia se irán, y es Promesas que no valen nada. Y después también, por ejemplo, aquí en Manuel para Fieles también está otra canción, que es Canción para Pris. Pris era la otra replicante que hay en la película de Blade Runner, la pareja del replicante del que estamos hablando, que no me acuerdo el nombre en la película del replicante. Pues Pris era la otra replicante y le dedica directamente, pues eso, Canción para Pris, una canción a esta replicante, que también pues tiene mucha tralla la letra, y que esto, como os digo, hablo un poquito más en profundidad dentro del monográfico de Iván Ferreiro versus la cultura pop que tenéis en el canal de YouTube de Turbulencias Quack, que he sacado un directo de aquí y editado, vamos a decir, con el culo, porque no sé editar, pero sé recortar, y entonces voy recortando y pegando. Pero ya os digo, podéis echar un vistazo. El problema es que las canciones ya las recorto a la mínima expresión, porque YouTube aún es más restrictivo con todo el tema de derechos, y bueno, pues en el monográfico en directo sí que puse la canción un poquito más, pero en YouTube ya pues absolutamente nada, porque corres el riesgo de que no te suban directamente
jope, el, el vídeo. Entonces, pues eso, tal, pero bueno, en YouTube sí que la verdad no tengo ningunas por ahora. No tengo ningunas intenciones de monetizar, entonces me da un poco igual lo de los derechos mientras el vídeo se suba, porque no creo que ya vaya a poder monetizar, y si en algún momento monetizo, igual me da 2 euros al año. Entonces tampoco me importa demasiado. Estoy más centrado en monetizar el canal de Twitch, que creo que sí que me puede dar, por lo menos para que algo que me encanta, que es hablar de música, pues tenga su repercusión y su manera de crecer, y que pueda mantenerlo en el tiempo y demás, porque siempre he hecho esto de una manera completamente gratuita, pero hombre, si lo puedo monetizar, ¿para qué os voy a engañar? Pues guay. Pues eso, que sí, cierto, nunca había pensado quién sería Tris, pues Tris es la otra replicante. Es verdad, pues ahora que lo dice Carmen, el otro replicante puede ser que no tuviera nombre o que no lo mencionen en ningún momento. Es que por eso decía que no me daba cuenta. Voy a ver un segundo, ¿eh? Y a toser también, a lo mejor. Podría ser elegante y haber bajado el canal de voz para toser, pero no me ha dado tiempo. La replicante Daryl Hannah, que hace un papel genial. Correcto, eres muy fan de Blade Runner. Carmen, reconócelo, súper mega fan de Blade Runner. O eso, te estás abriendo IMDB ahora mismo y nos estás soltando todo. Bueno, voy a seguir hablando unos segundos de Manual para Fieles y os pongo otra cancioncita, ¿vale? Para también relajar la voz. Otra de las cosas interesantes de este disco de Manual para Fieles es que empieza a colaborar ya con gente, o sea, ya empieza a colaborar en el disco gente muy importante y muy interesante. Eh, Eres fan de Ridley Scott, de Ridley Scott en general, o también te encanta la versión de Denis Villeneuve actual. A mí me pareció también muy interesante la actual, ¿eh? Me parece una buena renovación, aunque tampoco la pongo en el top de la vida de la ciencia ficción, y eso que me flipa la ciencia ficción. Y que te encantó ya Los Duelistas no la vi. Tengo que ponerme a ello algún día. Pues eso, en Manuel para Fieles se abren a colaborar ya con gente muy variada y muy importante, además. Uno de ellos es Antón Reisa, conocido aquí en Galicia, muy increíblemente conocido aquí en Galicia, por ser cantante y líder de Os Resentidos, pero también seguramente algunos lo conocéis por haber sido el presidente de la SGAE en un momento bastante raro de la SGAE. Bueno, más raro ha sido los años siguientes probablemente, pero bueno. En un intento de renovación de la SGAE, Antón Reisa fue el presidente de la SGAE y bueno, vamos a correr un tupido velo. ¿Qué más? Kepa Junquera. Kepa Junquera también colaboró. Kepa Junquera, si no lo conocéis, es un acordeonista, no sé si acordeonista, pero bueno, un artista vasco que toca el acordeón de una manera brutal y que es súper importante en el folclore, y que pasa muchas veces por Galicia también. Después también estaba Miki Puig, cantante por aquella época, líder de Los Sencillos, aunque bueno, Miki Puig ahora mismo es un cantante, o sea, súper importante, y, o sea, un cantante, un presentador, productor, no sé, está muy metido en el mundo de la música, ha estado metido en el mundo televisivo mucho tiempo, y bueno, es uno de esos grandes que podemos encontrar en la industria musical. De hecho, la última referencia que tuve de Miki Puig es que era el organizador, el director musical de toda la gira de Amaya Romero, la chica esta que salió de OT, que la verdad mola, y que pues voy a seguirle la pista a Amaya a ver lo que hace, porque me parece curioso. Pero, pero eso, pues, para que os hagáis una idea, pues estaba metido eso como director musical de, de la gira de Amaya y de todo lo que iba a hacer Amaya a su alrededor.
Y Jope, manda carallo, muchas gracias por regalar una suscripción a Carlos, se agradece un montón. Y me dice Carlos por aquí que Mickey Puig en ICAT, en Cataluña, tiene un programa de radio. Sé que anda metido en cosas de estas, pero claro, no imagino que lo hace en catalán y aquí pues podemos oírlo seguramente por internet, pero se nos queda un poco difícil a los gallegos entender absolutamente todo del catalán. Y decía Carmen por aquí también que cerca de su casa hay una escuela de acordeón, por cierto. Mira, pues mira. Pues eso, mil gracias, Carmen. Mil gracias por ese apoyo al canal y por regalarle la suscripción a Carlos, que, hombre, a ver, algún día tendré que hacer... algún día tendré que daros algunas recompensas a los que sois suscriptores, porque la verdad que podáis poner el logo del programa en el chat es una mierda, pero es una porquería. Pero es lo que hay. Y sí, Mickey hizo cosas en la tele. Creo que era de los jurados de, pues no sé si de Factor X o de Operación Triunfo, creo que no. Creo que era un Factor X o algún programa de ese estilo de connotaciones musicales y era como el que hacía de Risto Mejide, era como el que hacía de malo de la película. Y Carlos dice que no te creas que soy sevillano, aunque llevo 10 años aquí. Pero habla poco Mickey, más bien pone canciones, más bien entre canciones unos segundos. Ah, bueno, pues entonces, sin fallo. Porque además Mickey Puig, la verdad es que tiene muy buen gusto musical. Eso es algo de lo que no tengo ninguna duda. Y otra de las personas que colabora en este disco es Soledad Jiménez, de la que hablábamos antes, que, como bien dijo Carmen, es la hermana de Juan Luis Jiménez, de presuntos implicados ambos, y canta en la canción de Te echaré de menos, que ahí es donde podemos apreciar realmente lo bien y maravillosamente bien que canta Soledad. La verdad, tiene una voz muy chula. Y lo de entender catalán, yo el poco catalán que entiendo es porque me he papado millones de veces el APM. O sea, el APM ha sido, no sé, la vida para mucha gente a nivel aprender catalán, porque es verdad, o sea, a raíz de eso entiendo muchas cosas en catalán y me hace bastante gracia. Pues bueno, como os digo, os voy a poner otra canción, una de mis favoritas de este manual para fieles. Podríamos poner las míticas, que son Mi Coco o M, pero a mí me encanta Mi Matadero Clandestino. Me parece una canción súper potente y súper guay, y la vamos a poner a continuación. Que por cierto, y hablando de súper potente y demás, hablando de referencias, hablando de por qué dan un cambio como este en 1997, dan un cambio así los Piratas. Yo creo que una de las grandes razones por las que dan este apabullante cambio es realmente por la influencia de todo lo que estaba pasando en América en esos momentos, con el grunge como bandera, con la muerte de Kurt Cobain ya sucedida. Aquí todas las cosas a España siempre llegaban muy tarde en relación a lo que estaba pasando en América, las modas y todo lo relacionado con eso, las tendencias musicales. Llegaban con 2-3 años muchas veces de retraso. Y yo creo que fue un poco lo que pasó, tanto la influencia de Nirvana como la influencia de Pearl Jam, como la influencia de Soundgarden, o como la influencia de lo que estaban haciendo en Reino Unido Radiohead, que me parece que es de lo que vamos a hablar a continuación, pero me parece la banda que mejor refleja la trayectoria de Piratas. En aquella época, pues Radiohead estaba sacando discos como Pablo Honey o como The Bends, y la verdad, pues creo que son cosas que han marcado mogollón a la música que en este momento está sacando Piratas, y la verdad es la verdad, el cambio es descomunal. Dice Carlos por aquí que me miraré entero el monográfico porque solo conoce este disco y Ultrasónica. Bueno, hacia el final vamos a hablar de otros 3 discos o trabajos que son Relax, Dinero y Respuestas
también, que son los últimos, y hemos hablado previamente de Poligamia, que es un disco en el que podemos reseñar promesas que no valen nada, sobre todo, y Quiero hacerte gritar, y otro que era en directo, que era el debut, el homónimo, Los Piratas, y que son discos que la verdad no tienen nada que ver con lo que fueron los Piratas, lo que fueron realmente los Piratas. Esos dos primeros discos no tienen nada que ver. Poligamia empieza a tener ciertas esencias de lo que hay, pero yo creo que la personalidad de Piratas, donde realmente la podemos ver, es justamente en esos dos discos que conoces, Manual para Fieles y Ultrasónica. Son probablemente los más interesantes, los que más singles y canciones brutales y magníficas tiene. Y bueno, pues esto es sacado en 1997. Y también quería comentaros rápidamente que este disco estuvo a punto de no grabarse por numerosísimos problemas durante la grabación, que llegaron a tener al propio Iván Ferreiro, pidiendo un avión para irse a casa y diciendo que este disco no se graba, y gritando en el estudio y yéndose del estudio, esperando a que le reservaran billete en un avión para volver a Galicia. Estoy diciendo poco Galicia, pero es que este es uno de los grupos más importantes de Galicia, y con base en Vigo. Y es que Vigo, también tengo que decir, aunque sea 2 segundos, que Vigo es el centro neurálgico de la grandísima mayoría que han pasado musicalmente en Galicia. La mayoría de cosas que han pasado musicalmente en Galicia. Es el centro neurálgico, es el epicentro, es donde sucedió la magia. Podemos hablar de otras zonas de Galicia en las que han pasado cosas maravillosas, pero donde de repente hubo algo como para llamarla la movida viguesa, fue en Vigo. Y creo que quedó mucho de eso después en los 90, y creo que quedó mucho de eso incluso en los primeros 10 años del siglo XXI. Actualmente sí que se nota una diferencia entre Coruña y Vigo en cuanto al cuidado por la música. Coruña, porque es desde donde estoy haciendo este directo, y es con lo que lo puedo comparar, siendo ciudades más o menos del mismo tamaño, el mismo número de población, más o menos, aunque el núcleo urbano en general que hay alrededor de las dos ciudades es bastante más grande, el de Vigo, pero en Vigo se cuida muchísimo más la cultura, me parece, que lo que se ha hecho en Coruña en muchos momentos, aunque cruzo dedos con este noroeste que nos hacen. Pero bueno, sigo. Pues este disco estuvo a punto de no ser grabado. Empezó a haber muchísimos problemas dentro del grupo. Voy a beber agua. Empezó a haber muchísimos problemas dentro del grupo, incluso en las condiciones en las que se grabó el disco, porque en los anteriores discos, en Quiero hacerte gritar, pues habíamos dicho que se grabó en Manon Studios, en Oxford, en un estudio de la hostia, a nivel como residencia en la que se quedaban varias semanas. Y Poligamia, que no lo dije, por cierto, y también me parece importante, se grabó en los estudios, dejadme que busque el nombre, que lo he perdido de la vista, aquí, los estudios du Manoir, mi francés es maravilloso, ya lo sabéis, du Manoir, en Francia, y bueno, que también a modo residencial y estando muchos días allí. Sin embargo, este disco, el Manual para Fieles, se grabó directamente en Madrid, en donde cada uno estaba como en un piso alquilado, y algunos incluso estaban como viviendo a veces allí, o pasando varias temporadas allí, y creo que el ambiente dificultó muchas cosas. Decía Carmen, muy acertadamente, sobre todo el tema de la movida viguesa, junto a Golpes Bajos y Siniestro, y la movida fue algo increíble, nada que envidiar a la movida madrileña. Es que Golpes Bajos, y a esto hace muchísima bandera Iván Ferreiro, Golpes Bajos fue uno de los grupos más importantes, alternativos y llenos de talento que ha habido en Galicia en la historia. O sea, Golpes Bajos ha sido la hostia. Y Siniestro Total también ha sido la hostia. Pero me parece más interesante, voy a decir interesante, más interesante la trayectoria de Golpes Bajos, la verdad.
Y después decía Carlos por aquí que al hilo de lo de Radiohead, tengo un amigo que dice que el primero de Vetusta es la versión española de The Bends. Sí, tío, la verdad, bueno, y algo de influencia de Piratas pillaron también. Creo que es obvio, o sea, creo que, mira, muchos grupos creo que dicen que su mayor referencia, muchos grupos de eso, de principios de los 2000, la primera década de los 2000, la referencia principal hablan siempre de los planetas. Y no digo lo contrario, no digo que no lo haya sido, me parece que ha sido fundamental, pero me parece que la otra gran referencia con una, desde una banda desde una banda que estaba sonando en todos los sitios, porque los planetas no sonaban en todos los sitios, ni muchísimo menos, pero una banda que estaba sonando en todos los sitios y que es imposible que no te acabaras empapando en cierta medida de lo que estaba haciendo o interesándote en cierta medida de lo que estaba haciendo, es Los Piratas. Y por eso creo que es una de las bandas embrionaria de todo lo que ha pasado en los siguientes años en el mundo indie o mal llamado indie. De hecho, yo creo que muchas de las bandas que probablemente son jóvenes, o sea, y con jóvenes digo que tienen entre 20 y 30 años, probablemente a los piratas ni los cataron, o sea, a los piratas, perdón, a los planetas ni los cataron hasta que no empezaron a indagar en la música con independencia, con autonomía, es decir, como nos pasa a todos, que hasta a lo mejor los 12, 15 años no descubrimos música por nosotros mismos, porque la descubrimos por otros medios, un poco dirigidos por probablemente nuestros padres o cierta gente, y probablemente pues eso, te vas desviando del camino y ahí sí que puede ser que hayas escuchado a los planetas. Pero siendo más joven y escuchando la radio, que probablemente te ponían tus padres o lo que sea, es muy difícil que no hayas escuchado a los piratas y que si actualmente estás haciendo pop rock, que no te hayan influenciado de una manera destacable. Entonces, por eso siempre digo que se habla mucho de los planetas, pero los piratas me parece que tuvieron mucha influencia. Y en referencia a lo de Vetusta y Radiohead, los compara muchísima gente. De hecho, me gustaría un día, porque yo no acabo de visualizarlo. Mira que Radiohead es probablemente de lo que escucho en inglés actualmente lo que más escucho con muchísima diferencia. Y no acabo de verle parecidos como para decir eso, o sea, como para decir que Vetusta son los Radiohead españoles. Me parece que sí que hacen muchísimas cosas experimentales, me parece que tienen muchísimo cuidado en las melodías, en los sonidos que suenan, incluso en cómo funciona la voz en los temas, también porque Pucho probablemente sea de los pocos buenos cantantes que hay en el mal llamado indie. Es súper cuidado todo lo que es la voz en todos los discos. De hecho, en los directos actualmente, Pucho, su voz en momentos concretos de ciertas canciones, directamente su voz es un instrumento, funciona como un instrumento, más que como un cantante. Y creo que sí que podemos hacer cierta comparación, pero no le acabo de ver la cercanía tanto como se la veo a Piratas, por ejemplo. Y os voy a leer porque que estabais comentando por ahí. Nunca me he puesto con golpes bajos. Con golpes bajos, dice Carlos, ponte, y si no, si te da pereza porque es el sonido puede resultarte viejo, que no lo es, porque para los tiempos que era modernísimo, golpes bajos, pero modernísimo. Si te da pereza, el propio Iván Ferreiro, si te gusta Iván Ferreiro, ha sacado un disco tributo a golpes bajos, que es el de Cena Recalentada, y también tiene muchísimo de experimental y es un disco mucho más interesante de lo que es algunas canciones de Iván Ferreiro. O sea, a mí me pareció súper interesante en cómo suena, además. Y decía por aquí Carmen, La Santa Compañía es alucinante, brutal. Y qué gran olvidado Germán Copini, qué pena también. Es que Germán Copini se merece un monográfico entero y Golpes Bajos y todo lo que generó Golpes Bajos, todas las ramificaciones que hubo posteriormente de Golpes Bajos, es súper interesante. De hecho, en Golpes Bajos tocaba Pablo Novoa, que es el actual director musical y guitarrista principal de la banda de Buenafuente, de la banda de Buenafuente.
en el programa de Leitmotiv, Pablo Novoa también ha estado en muchísimas giras de Iván Ferreiro, acompañándole y ayudándole, y creo que enseñándole muchísimas cosas al propio Iván, a pesar de que ya tenía el culo pelado en la industria musical. Pero en solitario, Pablo Novoa ha estado en muchísimas ocasiones con Iván Ferreiro, y sé que siempre que puede, siempre que la agenda le deja, gira con Iván Ferreiro. Dice Carmen, a veces los padres tienen buen gusto, y mira lo que dijo Víctor, que su madre y lo que le ponía en la radio y el coche había sido fundamental. Exactamente, es que es fundamental. Lo que oímos en la infancia es brutalmente fundamental. Dice que principalmente es entre esos dos discos de Benz y el primer disco de Vetusta, decía Carlos, y que alguna cosita de OK Computer probablemente. Y Carmen dice que no soporta Radiohead, estoy hasta las narices de Radiohead y Tom York. Bueno, a mí me encanta, a mí es de los grupos que más interesantes me parecen, o sea, me parecen muy guays. Siguen ambos activos. ¿De quién hablas, Carlos? Aquí me perdí porque, claro, yo estaba hablando y no te estaba siguiendo. Que siguen ambos activos. Creo que se dice mucho por la fama y que siguen ambos activos. Que Pucho es una maravilla, dice por ahí, y mucha gente hoy en día le sonará a Iván Ferreiro de los festivales y se está perdiendo Piratas, en eso estoy de acuerdo. Me apunto lo del tributo, el disco de tributo de Iván es precioso, yo lo escuché el año pasado en Pontevedra, y sí, Novoa lo acompaña, es genial, es un tío genial, súper majo Pablo Novoa. Yo estuve hablando un día con él, con Pablo Novoa, y es súper agradable y súper majo y súper cercano, pero mucho además. Pues mira, con Golpes Bajos, esto lo contaré después otra vez de nuevo en un monográfico que haga sobre Iván Ferreiro, porque me parece un punto indispensable de la trayectoria de Iván Ferreiro. Eso es un punto muy gracioso y muy curioso. Iván Ferreiro es tan fan de Golpes Bajos que en un Por América, en una de las primeras ediciones de Por América, un festival que se realizaba en Nigrán y actualmente se realiza en Caldas de Rei, hizo un directo en el que tocó, todas las canciones eran de Golpes Bajos. Bueno, esto no estaba anunciado, o estaba, vamos a decir, que mal anunciado. O sea, la comunicación del propio festival no había sido todo lo ¿cómo decirlo? Todo lo llamativa o significativa como para que la gente se diera cuenta que iban a ver un concierto de Iván Ferreiro en el que iba a tocar canciones de Golpes Bajos. Pues bueno, en ese concierto, además, en la parte de arriba del escenario del festival, del escenario principal del festival, había como una pantallita en la que se podían ver los mensajes que iba dejando la gente en Twitter o por SMS o no sé qué, no me acuerdo muy bien, creo que por Twitter, con el hashtag por América y no sé qué, se iban viendo los mensajes ahí de lo que iba poniendo el público. Era como, vamos a darle dinamismo a esto y aprovechar todo el tema de las redes sociales y tal. Y entonces Iván Ferreiro empezó a tocar las canciones de Golpes Bajos, y la gente fue viendo que Iván Ferreiro no iba a tocar ninguna canción de Iván Ferreiro. Y la gente en la tercera canción o en la segunda canción, de hecho está grabado por Radio 3 esto, en la segunda canción se empiezan a oír unos abucheos y unos silbidos descomunal. O sea, porque Iván Ferreiro dice, oye, yo he venido a esto, lo deberíais de saber, no voy a tocar ni una canción mía. Iván Ferreiro, que, joder, tiene su toque de bordería, tiene cierto toque de bordería y de me la suda todo, y empezó a decir, olvidaros que no, que esto es así y esto es lo que va a ser. Y entonces pues muchísima gente silbando, abucheando y cosas así, cabreadas con el festival. Y claro, en los mensajes esos que digo de las redes sociales que aparecían encima de la pantalla, pues la gente cagándose en el festival. Entonces fue alucinante, fue unas risas descomunales. Preguntaba Carlos si estaba anunciado. En teoría yo creo recordar que estaba anunciado, que como que no era un concierto de Iván Ferreiro al uso, pero en el cartel propio del festival, claro, estaba anunciado a lo mejor en los comunicados, en la letra,
de la red social, pero en el cartel aparecía Iván Ferreiro, no aparecía Iván Ferreiro versionando Golpes Bajos. Y si apareció muy a última hora y en letra pequeñísima. Entonces la gente había comprado porque iba a ver a Iván Ferreiro, entre otros grupos, pero Iván Ferreiro pues lógicamente tiene su peso masivo en los festivales. Pues la gente se cabreó un montón. Claro, el que se compra la entrada, de hecho creo que a lo mejor en el momento que compraron la entrada sí que no estaba informado, y esto se informó semanas antes. Y decía Carmen por aquí que sobre lo de Radiohead, que está hoy cansada, aburrida de oír hablar de Radiohead. Tengo discos de ellos, pero como que estoy rayada, pero reconozco sus temazos y su aporte. A ver, lo digo por la coña, por abrir el melón. A mí es que me encantan. De hecho, me da mucha rabia. Si algún día te decides deshacer de los discos de Radiohead, avísame porque no tengo ninguno y debería de tener más discos de Radiohead. Pero bueno, eso, no más Radiohead por hoy, como dice Carlos. Y vamos a escuchar Mi Matadero Clandestino, que lo dije como hace 10 minutos, pero como estoy hablando con vosotras, pues me mola. Me estáis entreteniendo un mogollón y pongo... pues me entretengo y me mola. Os voy a poner Mi Matadero Clandestino, temazo descomunal de Piratas y que espero que suene ya. Bueno, no, está sonando My Way. Espera, que tiene que ser un poquito más adelante entonces. My Way, la versión de My Way de Piratas, de la que vamos a hablar ahora en nada también. Puedo recordar mi matadero clandestino como mi escapada. Bueno, esto es lo que hablábamos antes de las influencias del grunge. Creo que son más que notorias o de lo que estaba, como os decía, haciendo Radiohead en los primeros discos, que al final Radiohead es la versión británica. Los primeros discos de Radiohead son la versión británica del grunge. Esto tampoco hay que engañarse. Y como decíais por aquí en el chat, Dulce Juventud, Ufla Juventud, cómo se nota. Y si era del 98, pues concretamente es del 99. Está grabado en La Riviera en 1999, este directo que os estoy poniendo. Y ahora vamos a hablar justamente de eso, de estos directos. Bueno, no, perdón, directo no. Esto que os enseño ahora, que es el disco, por cierto, me he desenfocado, a ver si se enfoca un poco esto. Bueno, vamos a dejarlo así. Que es el primer recopilatorio de Piratas, que lo llaman Los Piratas Fin, y entre paréntesis de la primera parte. No descarto que lo quisieran llamar fin y que fuera la despedida de Piratas y que se autoconvencieran o les convencieran para seguir haciendo trabajos discográficos y llevarlos hacia otro lado, ¿vale? Pero básicamente Los Piratas, al acabar la grabación de Manual para Fieles, el anterior disco del 97, estaba bastante tensa la cosa, ¿vale? Entonces... la cosa estaba complicada, había muchas discusiones internas en el grupo, había muchas discusiones con la propia discográfica por cómo llevaban su carrera discográfica y cómo funcionaba su carrera discográfica y bueno, pues la verdad, una etapa complicada y que no descarto que se fuera a llamar en principio Los Piratas Fin, despedida, y ya está, y se acabó llamando de la primera parte probablemente por el tema de intentar seguir adelante con todo el grupo y porque sí que estaban dentro de lo que cabe metidos en el mainstream. Dice Carlos que este lo conoce, pero bueno, es que realmente este es un recopilatorio, ¿vale? O sea, no es... Ah, mira, se ha enfocado la cámara. Es un recopilatorio, o sea que no tiene prácticamente canciones nuevas, tiene algunas, de hecho no me acuerdo cuáles eran, pero creo que Hoy por Ayer y Vacío, me parece que eran las que eran nuevas, eran inéditas. Las demás todas son anteriores, o sea, El Mundo de Wayne o Promesas que no valen nada eran de Poligamia. Muchas de estas canciones son de Manual para Fieles
hay el Quiero hacerte gritar del primer disco en live, El sombrero creo que era también del primer disco, del disco debut, El sabor de las cosas también. Entonces, bueno, hay una serie de canciones por ahí que son de, o sea, una serie no, todas son de los anteriores discos y solo una es en directo, que es Quiero hacerte gritar. El que es en directo es el fin de la segunda parte, que hablaremos después. Esto es 1998 y, como os digo, hablábamos antes de que la banda era demasiado indie para estar en el mainstream, o demasiado rara para estar en el mainstream, y sin embargo para la escena independiente era demasiado mainstream el grupo. Entonces no acaba de encajar en ninguna de las dos escenas, y de ahí que el grupo no acabara de reventarlo. Es decir, es un grupo que estaba instaurado dentro del engranaje de las grandes productoras, de las grandes discográficas y de los grandes presupuestos, incluso me atrevo a decir, y tenía todos los contactos adecuados como para estar triunfando, pero no acaba de triunfar por probablemente lo arriesgada que era la escena, o sea, la escena, su aportación es pues eso, algo que no estaba reventándolo, y aquí es a donde vamos ahora, a qué se estaba escuchando ahí a finales de los 90 y el porqué de este recopilatorio. Este recopilatorio fue el primer disco de oro de Piratas. ¿Por qué? Probablemente porque en ese momento estábamos con una escalada bastante exponencial de la escena independiente de nuestro país. Estamos a finales de los 90 y, por ejemplo, no sé si os acordáis, los que sois viejunos como yo, de Radical Fruit Company, una marca de zumos que venía a hacerle la competencia a otra marca de zumos que creo que era Fruitopía, si no recuerdo mal. Y al final de todos los anuncios sonaba alguna canción de corte independiente. De hecho, ahí sonaron Killer Barbies, por ejemplo, para que os hagáis una idea, o Dover. Y después estuvo el Generation Next Music de Pepsi, que esto lo hablábamos ya en algunos directos, ya también es algo a lo que le tengo que dedicar un monográfico sin duda, porque ya lo hemos hablado en varios directos y creo que también es algo muy, muy llamativo. Generation Next Music pues fue un anuncio que en su día lo petó bastante, que era en el que venía incluida la canción de Train de Androp, como veis ahí, ¿vale? Y a raíz del éxito de esta canción y de este anuncio, sacó un disco Pepsi, directamente Pepsi, en colaboración con otras cosas, en la que en ese disco estaba la flor y nata de la escena independiente de España, la escena de verdad independiente. Y aquí vemos todos nombres que nos suenan a todas, como son los Fresones Rebeldes, como son Dover, como son los Killer Barbies, como son Undershakers, Australian Blood, como Siete Notas, Siete Colores, como Molotov, como Sexy Sadie, como Naya Jin, o sea, un montón de gente, a mayores de gente tremenda como Smash Mouth o como Prodigy o Marilyn Manson o White Zombie, pero que eso era ya mainstream internacional, pero que aquí no se escuchaba demasiado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Puede ser que Marilyn Manson o Prodigy, estas canciones, además concretamente The Beautiful People o Make My Beach Up, estuvieran sonando realmente en los 40 principales, en la MTV y todo esto, pero realmente no era algo masivo. Y si estos grupos venían a España, lo tenían un poco complicado para llenar en muchas ocasiones, y no iban a grandísimos recintos, y a lo mejor hacían 1 o 2 conciertos. Entonces, pues eso. Y os voy a leer 2 segundos, aunque sea, que decía por aquí Carmen que le encanta ese disco, hay que tenerlo. Mi Terciopelo la cantamos muchísimo, y que nunca entendió el por qué este grupo no lo estaba reventando todo. Es que es exactamente eso, ¿vale? O sea, es un grupo que estaba sonando en todos lados, y que en Madrid, en la Riviera, por ejemplo, llenaba con la gorra, ¿vale? Pero sin embargo se venía a, yo qué sé, iba a Oviedo, y a lo mejor en Oviedo no llenaba salas, ¿vale? O sea, estamos hablando de salas, y al final es un grupo que funcionó mucho en los círculos y circuitos en los que se mueven muchos grupos, que es vamos a tocar gratis a las fiestas de no sé quién, y entonces pues arrastra.
pero eso yo creo que no era en lo que se quería convertir Piratas. Y no sé, pues no lo llegaron a reventar. Que soy un bebesito de casi 37 años, o sea, ya te digo, o sea, poco bebesito. Igual me conservo bien, pero igual afeitado aparento menos. Un día me voy a afeitar en directo. No, eso es broma. Y dice Carlos que Marilyn Manson lo conoció por Matrix, sí, 99 debió de ser. Y bueno, claro, es que Matrix lo estaba petando mucho antes. De Radical también hubo un recopilatorio. Lo estuve buscando porque yo también creía que sí, y por internet no me aparece nada. Pero no sé, tío, no lo encontré y me parece que sí, estoy bastante convencido que sí. Tumardo, tío, gracias por pasarte, me alegro que te esté gustando y pues eso, mañana lo ves. Un saludo de mi yo del futuro, qué guapo. Pues eso, Radical a mí también me suena, que tuvo un recopilatorio y me suena mucho, pero no he encontrado información sobre ello. Tampoco me he puesto a buscar muchísimo, o sea, no he buscado en la Deep Web ni nada de esto. Pero claro, y lo pongo porque fue la misma época, exactamente. Fue como una época en la que la música independiente empezó a relanzarse y empezó a sonar. Y dentro de esa música independiente, de esa escena, los Piratas pegaban muchísimo, sobre todo con Manual para Fieles o con Ultrasónica. Pegaban muchísimo con esta escena, pero no entraron en esta escena por ser demasiado mainstream. De hecho, y aquí es a donde vamos ahora, metieron, para que os hagáis una idea de las influencias que es tener a una compañía discográfica detrás como Warner, en la banda sonora de Batman y Robin, en la edición que se sacó en España, estaba la canción de Mi Matadero Clandestino de Piratas, estaba metida. Y de hecho, si veis el videoclip de Mi Matadero Clandestino, veis que todos son imágenes que ellos están tocando y como con un proyector sacando imágenes relacionadas con la película. Por cierto, ellos estaban con Warner, pues la película, casualmente es de Warner, pues la película Batman y Robin, ese esperpento de película, creo que tercera película de Batman, en el momento que Tim Burton deja la saga y que bueno, muy mejorable esta peli, la verdad. Esta Batman y Robin y Batman Forever, no, es que esta creo que es la cuarta, ¿no? No, Batman Forever es la cuarta. Bueno, no sé. No, Batman y Robin es la cuarta, Batman Forever es la tercera. Pues aquí colaron Mi Matadero Clandestino y videoclip oficial y todo y tal. Y después tengo aquí la imagen de Airtel también, porque grabaron una canción que es My Way, que la escuchamos antes, un fragmentito muy pequeño, que es una canción, es una versión de la canción de Paul Anka, My Way, que probablemente hablamos de My Way y la primera que se os viene a la cabeza es la canción de Frank Sinatra y hasta podéis creer que es de Frank Sinatra, pero realmente es de Paul Anka, ¿vale? Que Paul Anka es un dios y señor de la música desde hace muchísimos años. De hecho, no sé si sigue vivo, pero Paul Anka es brutal. Pues eso, estaban en el mainstream, tenían todo lo necesario para triunfar, pero no triunfaron. ¿Por qué? Porque eran demasiado peculiares para lo que en ese momento era masivo, ¿vale? Después esto rompió con todo, probablemente Dover, que también me gustaría muchísimo hacer un monográfico sobre Dover, pero creo que voy a esperar a que salga el documental que se está preparando. Por cierto, el documental de Dover, se está preparando un documental de Dover. Hay un crowdfunding para que salga y si os gustó Dover, creo que podéis apoyar ese crowdfunding para que salga a la luz el documental, porque me parece que va a ser muy interesante. Me parece una de las bandas de la escena independiente que lo cambiaron todo, que rompieron todo. Creo que no habría escena independiente masiva como hay hoy sin grupos como Los Planetas, Los Piratas y Dover. No tengo ninguna duda. Yo creo que son tres pilares fundamentales de lo que ha pasado a finales de los 90 y principios de los 2000 con la música española y la deriva a la que se fue la música. ¿Ves? Me está confirmando por aquí Carmen que aún sigue vivo Paul Anka, es que no me sonaba que había muerto. Y que nació en el 41. Claro, es que tiene muchísimos años este hombre ya. Madre mía, qué mayor. O sea, 80 años. Joder. Y sigue vivo ahí dándolo todo. Gracias por consultarlo, Carmen.
Pues los piratas lo tenían todo y no triunfaron, no llegaron a romperlo y es una verdadera pena. Y esto era Los Piratas, fin de la primera parte. Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo.